Hola chicos, buenas noches. Eh, el día de hoy quiero compartirles a través de este video una manera alternativa de resolver, o bueno, balancear las ecuaciones redox. Además de la metodología que nos enseñó la maestra hoy en clase, me gustaría compartirles la manera en que personalmente considero que es un poco más sencillo. Entonces, digamos que me basaré de los ejercicios que están en la diapositiva que está en Moodle, la diapositiva número 25 en la que vienen los ejercicios. Voy a ir resolviéndolos y la metodología es que vayan viendo cómo se resuelven para que igual practiquen y pues igual si tienen dudas pueden hacérmelo saber, ¿no? Si les parece bien, vamos a empezar con los ejercicios. El primer ejercicio, el ejercicio A, dice que es zinc reacciona con ácido nítrico para producir zinc 2 más hidrógeno gas, ¿no? Y no nos dice nada más acerca de la reacción, no nos dice la condición, pero podríamos suponer que como haya sido nítrico, las condiciones son ácidas, ¿no? O sea, el medio es ácido, ¿sale? Entonces, recuerden que primeramente tenemos que ver cuáles son las mis reacciones, ¿ok? Entonces, digamos que el primer paso para balancear esta ecuación redox es ver las migraciones, identificar qué se oxida, qué se reduce, ¿ok? En el caso del zinc, por ejemplo, es muy claro que se oxida, ¿no? El zinc metálico pasa a zinc 2 pero no es tan claro en el caso del ácido nítrico, porque pues no te dice cuál es el producto que produce el ácido nítrico cuando se reduce, ¿no? Sabemos que el zinc se oxida, entonces el ácido nítrico se tiene que reducir. Parte de teoría es conocer después que la especie más estable que forma el ácido nítrico cuando se reduce es el dióxido de nitrógeno, ¿ok? Entonces vamos a suponer que se forma este producto para poder balancear nuestra ecuación. Ok, entonces ya vimos el primer paso es básicamente identificar la reacción redox de oxidación y reducción naturalmente, ¿no? Entonces vamos a poner que esta es la de oxidación y esta es la de reducción. Ok, y ahora, ¿qué más? El segundo paso, chicos, es añadir eh, oxígenos, ¿ok? Digamos que si en la reacción están balanceado, o digamos, si en la reacción está involucrado el elemento oxígeno o átomos de oxígeno, vamos a tener que añadir oxígenos en forma de agua en el lado que haga falta. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en la reacción de reducción del ácido nítrico. Si nos damos cuenta, tenemos un nitrógeno de ambos lados de la reacción, pero dense cuenta que en el lado de los productos nos haría falta un oxígeno para balancear los oxígenos, es decir, balancear la masa, ¿no? Entonces vamos a añadir un oxígeno en forma de agua, ¿sale? Y ahí tenemos, ya balanceamos los oxígenos. Dense cuenta ahora que vamos a balancear los hidrógenos. Del lado de los reactivos vamos a tener un hidrógeno y del lado de los productos vamos a tener dos. De tal manera que nos hará falta un hidrógeno en los reactivos. Ese hidrógeno vamos a añadirlo en forma de H+, ¿sale? Entonces digamos que el primer paso dijimos que era balancear, el segundo era añadir aguas, es decir, oxígenos en forma de agua, y el tercer paso es completar con los hidrógenos. Cada vez que añadimos agua, estamos añadiendo dos hidrógenos, por lo cual debemos contar cuántos hidrógenos hay del otro lado para poder así añadir los hidrógenos en forma de protones restantes, ¿sale? Y ya tenemos esta semireacción de reducción, y ahora solamente nos va a faltar balancear las cargas. En la reacción de reducción, nos damos cuenta que del lado de de los reactivos hay una carga positiva y en el lado de los productos no hay cargas. Entonces debemos nosotros balancear las cargas de manera que vamos a añadir un electrón de este lado. Y ahora sí, ya está balanceado, tanto en masa, ya que se conserva el mismo número de átomos de cada elemento de ambos lados, como de las cargas. De ambos lados la carga debe ser neutra, o cero, pues. Y finalmente, pues ya terminamos la reacción de reducción. Vamos a completar la reacción de oxidación. Si tenemos dos cargas positivas en el lado de los productos, debemos añadir dos cargas negativas de este lado para que de ambos lados esté neutralizado, ya que la masa está balanceada.
Y ahora bien, ya terminamos las dos semirreacciones. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Ahora debemos verificar de que en las dos semirreacciones se intercambie el mismo número de electrones. Si se dan cuenta, en la semirreacción de oxidación se liberan 2 electrones, pero en la semirreacción de reducción se requiere un electrón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues necesitamos multiplicar toda esta semirreacción por 2 para que el número de, bueno, la carga, ¿ok? Sea la misma. Entonces, multiplicamos por 2 toda la reacción, la semirreacción de reducción. Nos queda 2 electrones más 2 protones más 2 moléculas de ácido nítrico, produce 2 moléculas de dióxido de nitrógeno más 2 moléculas de agua. Y sigue todo balanceado. ¿Qué sigue ahora? Simplemente sumamos. Vamos a sumar las dos semirreacciones. Dense cuenta que la carga, los electrones que se liberan en la reacción de oxidación, son los mismos electrones que se requieren para la reacción de reducción. De tal manera que ahora solamente vamos a eliminar esos electrones y bajamos todo, como está. 2H más zinc, más 2 ácidos nítricos, nos produce zinc 2 más 2 aguas. ¿Ok? Y pues ahora solamente verificamos de que si se cumpla en ambos lados, tengamos la misma cantidad de átomos de cada elemento, así como las cargas. Entonces procedemos a hacer nuestra tablita, más o menos, y ponemos los elementos. Zinc, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Del lado de los reactivos tenemos un átomo de zinc y del lado de los productos un átomo de zinc. Del lado de los reactivos tenemos 2 átomos de nitrógeno y de los productos 2 átomos de nitrógeno. Hidrógenos tenemos 2 y 2, 4. Y del lado de los reactivos, de los productos, perdón, 2 por 2 son 4. Oxígenos tenemos 2 por 3, son 6 oxígenos. Y de este lado vamos a tener 2 por 2, 4, más 2 que hay en el agua, son 6. Está balanceado respecto a la masa. Y ahora respecto a las cargas, vamos a contabilizar lo siguiente. Tenemos 2 cargas positivas del lado de los productos y del lado de los reactivos, perdón, y del lado de los productos tenemos una carga 2 y las otras dos especies son neutras. Así que la carga total de los productos es 2 y con eso ya terminamos nuestra primera reacción redox. Siempre y cuando, como les comentaba, suponemos que el producto que se libera, o digamos, el producto de la reducción del ácido nítrico es dióxido de nitrógeno. Suponemos esto solamente porque no nos da la especie especificada de qué es lo que produce el ácido nítrico cuando se reduce. Si suponemos eso, pues esa sería nuestra semirreacción. Bueno, nuestra reacción ya de óxido-reducción. La reacción que está hasta abajo. ¿Ok? Voy a borrar todo. Y vamos a hacer la segunda reacción. Los pasos son los mismos. Básicamente tenemos, digamos, si fuera en orden, sería primero balancear las masas. Es decir, balancear todos los átomos que no sean oxígeno ni hidrógeno. ¿Ok? Balancear las masas de todos los elementos, excepto hidrógeno más y oxígeno. Bueno, no. Vamos a dejarlo así nada más. Sale. Balancear la masa de todos los elementos, excepto esos dos. Segundo paso es añadir oxígenos a través de la especie agua, ¿no? Tercer paso, añadir hidrógenos a través de la especie H+. Cuarto paso, añadir
electrones, ¿sale? Para balancear las cargas. Y el quinto paso sería sumar las semirreacciones. Digamos que ese sería el paso cuando estamos balanceando en medio ácido. Si estamos balanceando, bueno, y el sexto paso sería verificar, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Si está en medio básico, tenemos que hacer un último paso, pero es más sencillo. Y ahorita van a verlo en el ejemplo número 4. Ah, no, en este ejemplo, en el ejemplo número 2, te pide balancear en medio básico. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se cumplen todas estas condiciones. Los pasos son simplemente 5 y el sexto, pues, es verificar. Entonces, sí está algo sencillo, pero también requiere memorizar básicamente cuál es el orden. Balancear la masa, añadir oxígenos a través de forma de agua. El tercer paso es añadir H más. El cuarto paso es añadir los electrones. Y el quinto son sumar las semireacciones. Y con eso ya tenemos completado un balance, ¿no? A ver, el segundo ejemplo dice que es permanganato, que reacciona con bromuro para formar dióxido, bueno, el óxido de manganeso 4 más el bromato, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Ah, y te menciona, tiene que ser en medio básico. ¿Qué podemos hacer aquí? Recuerden, chicos, el primer paso es identificar primeramente cuáles son tus reacciones con las que vas a estar trabajando. Podemos identificar ahorita primeramente dos, que sería el bromuro más bien, pasa a bromato. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Se oxida o se reduce? Pues tenemos que analizar los números de oxidación. El bromuro es un bromo con carga -1 y en la especie bromato, el bromo actúa con una carga de +5. En el caso del el permanganato, el manganeso tiene carga +7 y en esta especie tiene carga +4. ¿Ok? Entonces, pues podemos aquí decir rápidamente que este es un proceso de oxidación, ya que el bromo aumenta su número de oxidación. Y en el caso contrario, bueno, más bien en la otra reacción, que va a ser la de reducción, ocurre que el permanganato pasa de un estado de oxidación de +7 a +4. Entonces se reduce. Esas serían nuestras dos primeras semireacciones. Y ahora vamos a poner en práctica nuestro paso 1, que sería balancear la masa. Recuerden lo que les comenté, que se balancea todo lo que no sea oxígeno e hidrógeno. Es decir, aquí tenemos un bromo y aquí tenemos un bromo. Está balanceado. Aquí tenemos un manganeso y tenemos un manganeso. Ignoramos los oxígenos por de mientras. Entonces ya cumplimos el primer paso. Paso número 2, añadir oxígenos. Si nos damos cuenta, en ambos casos está involucrada átomos de oxígeno. Si somos observadores, nos daremos cuenta que aquí hay 3 oxígenos, por lo cual tenemos que añadir 3 oxígenos en forma de agua, ¿ok? O sea, 3 aguas de este lado, para tener ya balanceados los oxígenos. Igual del otro lado. En la otra semireacción tenemos 4 oxígenos aquí y tenemos 2 oxígenos aquí. Entonces vamos a añadir 2 oxígenos de este lado en forma de agua. Voy a borrar un poquito aquí, me voy a hacer espacio. Ok, ya añadimos los oxígenos, así que ya tenemos listo el segundo paso. Tercer paso es contar, bueno, más bien añadir los hidrógenos para que se balancee en ambos lados. Si se dan cuenta, aquí tenemos 6 hidrógenos, pero de este lado no tenemos nada. Así que vamos a añadir 6 hidrógenos en forma de H+. Eso en la primera reacción. En la segunda reacción, que es la de reducción, tenemos del lado de los productos 4 hidrógenos. Así que vamos a añadir 4 hidrógenos más del lado de los reactivos para que estén balanceados. Ya cumplimos el tercer paso. Cuarto paso, añadir electrones. En la primera reacción vamos a contar la carga. Ya balanceamos la masa. ¿Ok? En ambos lados dense cuenta que tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento. Y para balancear las cargas tenemos que contar cuál es la carga de los productos
y la carga de los reactivos. En el caso de la primera reacción, en la parte de los reactivos tenemos una carga de -1, y en el lado de los productos tenemos una carga -1 del bromato y de +6. Entonces la carga total va a ser +5 del lado de los reactivos, de los productos en la primera reacción. Aquí tenemos una carga de -1. Para que el lado de los reactivos, de los productos, tenga la misma carga que el lado de los reactivos, requerimos añadir 7 electrones. 7 o 6. Son 6, ¿verdad? Sí, 6 electrones, perdón. 6 electrones de este lado. Y ahí tenemos. Ya balanceamos la carga y la masa de la primera semirreacción. Y de la segunda semirreacción vamos a hacer lo mismo. Contamos que de este lado tenemos una carga de +4, -1, tenemos una carga de +3. Y de este lado tenemos una carga de 0. Básicamente todas las especies son neutras. Entonces tenemos que añadir aquí 3 electrones para balancear, ¿ok?, la carga. Y ya hemos terminado de balancear cada semirreacción. Ahora el paso que sigue es sumar las semirreacciones. Es el paso número 5. Yo acostumbro a hacer así una línea debajo de lo que he escrito para poder seguir mi procedimiento en la parte de abajo. Ahora bien, estamos de acuerdo de que los electrones que se liberan en la primera reacción no son los mismos que se requieren para la segunda reacción. ¿Qué hay que hacer? Debemos de multiplicar la reacción de reducción por 2. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces vamos a transcribir lo mismo. 3 aguas más bromuro te genera un bromato, más 6 H más 6 electrones, y multiplicas por 2 todo lo de abajo. 6 electrones más 8 protones, más 2 permanganato, es 2 óxido de manganeso, más 4 aguas. Y otra vez hacemos la línea. Procedemos a sumar. Ya que verificamos que el número de electrones que acepta la segunda reacción es el mismo número de electrones que se liberan en la primera, podemos sumar todo. ¿Ok? La flecha de reacción la consideramos en este tipo de casos como si fuera una igualdad. ¿Ok? Entonces digamos que si yo sumo todo esto, voy a tener 6 electrones de este lado que se van a eliminar con los 6 electrones de este lado. Y ya no vamos a tener electrones de ningún lado de la reacción. En teoría eso es lo que buscamos, que no queden electrones libres, sino que todos los que se liberan de un lado en una reacción sean aceptados por la otra semirreacción. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos reducir? Dense cuenta que en la segunda semirreacción se requieren 8 hidrógenos y en la primera semirreacción se liberan 6 hidrógenos. Entonces en cada semirreacción podemos restarle 6 hidrógenos más, y en la reacción de arriba, si le quitamos 6 hidrógenos, se vuelve 0, y aquí se vuelve 2. Y eso sería todo. ¿Qué otra cosa podemos reducir? Las aguas. Aquí tenemos que se requieren 3 aguas y aquí 4 aguas que se liberan. Si quitamos 3 aguas de ambos lados de, eh, de ambas semirreacciones, quitamos 3 aguas aquí y eliminamos 3 aguas aquí, de tal manera que nos queda un agua en los productos. Y ahora sí bajamos todo. Dijimos que nos quedaban 2 hidrógenos más un bromuro, más 2 permanganatos que te formaban 2 óxidos de manganeso, más un bromato, más una molécula de agua. Y ahí lo tenemos. Eso sería ya nuestro resultado. Y lo único que nos falta es verificar. Ok, el quinto, el sexto y último paso. Ok, pero es medio básico, sí es cierto. Es medio básico. Entonces, como les comentaba, cuando es en medio básico, eh,
debemos hacer un paso extra. Me di cuenta que estaba faltándome algo porque dense cuenta que aquí tenemos explícito H más. Cuando es en medio básico, no tiene que haber H más, sino que tiene que haber explícito en la semireacción o H menos. ¿Qué hacemos? Bueno, si me permiten borrar, voy a borrar todo esto. Déjenme seleccionar. A ver, voy a hacer un poquito de espacio. Y voy a arrastrar esa reacción para que vean la continuidad de lo que estamos viendo. Alójalo para arriba. Ok. Miren, ¿qué pasa cuando me piden en medio básico? Simplemente lo que hay que hacer, chicos, es sumarle. Primero hay que analizar cuántos H más me quedan libres. Aquí yo puedo ver explícitamente que tengo 2 H más. Por lo tanto, voy a añadir 2 OH menos de este lado, ¿ok? El mismo número de H más que tenía. Pero como yo aquí añadí 2 OH menos, para no alterar la reacción, tengo también que añadir más 2 OH menos del lado de los productos, en este caso. Entonces simplemente sigo con mi procedimiento. ¿Y para qué hacemos esto? Esto es más estratégico. Dense cuenta que lo que voy a encerrar con color rojo, esto, que se forma cuando yo junto 2 H más con 2 H menos, pues me forman 2 moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, aquí ya tengo 2 moléculas de agua y pues lo bajo todo. 2 aguas más un bromuro más 2 permanganato me forman 2 óxido de manganeso más un bromato, perdón, más un agua que ya tenía, más los 2 OH que añadí en el paso anterior. Y si se dan cuenta, me quedan aguas de ambos lados de la reacción. Por lo que, si yo quito un agua de este lado, me va a quedar 0 aguas del lado de los productos. Y si yo quito un agua del lado de los reactivos, me voy a quedar con un agua nada más. Si tenía 2, ahora tengo 1. Y escribo de nuevo. Agua más bromuro más 2 permanganatos me forman 2 óxidos de manganeso más bromato más 2 OH menos. ¿Ok? Dense cuenta que el séptimo paso y lo último que hicimos es añadir OH menos. Y cuando añadimos OH menos, estamos de acuerdo que se van a eliminar aguas. Siempre ocurre esto. Cuando añadimos OH menos y ya teníamos H más, como en este caso, te forman las moléculas de agua que se eliminan con las que están del otro lado de la flecha. Y pues ya nos quedaría esto. Este sería nuestro resultado o nuestra reacción balanceada eh, del inciso B. Y podemos verificarlo rápidamente. Tenemos un bromo y aquí tenemos un bromo. Tenemos 8 oxígenos aquí y tenemos un oxígeno aquí, tenemos 9. Y del otro lado de la reacción tenemos 2 por 2, 4. Aquí tenemos 3, van 7. Y aquí tenemos 2 oxígenos, van 9. Entonces los oxígenos se conservan también, ¿no? En masa. Tenemos los manganesos. Tenemos 2 manganesos en reactivos, 2 manganesos en productos. Tenemos 2 hidrógenos aquí en reactivos y tenemos 2 hidrógenos en productos. Entonces hemos balanceado la masa, solamente verificamos, estamos en lo correcto. Y ahora falta balancear las cargas. El bromuro tiene una carga negativa, el permanganato tiene una carga negativa, pero chéquense que está repetido 2 veces. Entonces todo esto es una carga de -2 y el bromuro es carga -1. Entonces tenemos una carga total en los reactivos de -3. Y aquí el bromato tiene una carga de -1 y 2 veces el hidroxilo suman una carga de -2. La carga total en los productos es -3 y la carga de los reactivos es -3. Entonces hemos balanceado correctamente por masa y también por carga. ¿Ok? Solamente verificamos. Voy a borrar.
Para la tercera reacción nos pide, bueno, nos dice lo siguiente. Voy ya un poco más rápido. El fierro sólido reacciona con agua para formarte el óxido de fierro 3 más hidrógeno gas, ¿ok? Y hacemos lo que hemos estado haciendo en los últimos ejercicios. Primero identificamos las semireacciones. El fierro, fierro 0. Y aquí el fierro está como 3 más. Y aquí el hidrógeno está como hidrógeno más 1. Y aquí el hidrógeno está como hidrógeno 0. De tal manera que si el fierro aumenta su número de oxidación, entonces el fierro se oxida. Y en cambio, el hidrógeno disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, se reduce. Es importante que si el hidrógeno está en la molécula de agua, en las semireacciones no vamos a poner lo siguiente. Esto, si bien parece correcto, realmente no es así. Lo que debemos hacer es ver, anotar el compuesto en el cual está involucrado la sustancia que se reduce. Es decir, si sabemos que el hidrógeno más está involucrado en el agua, pues vamos a anotar esto, no lo que está acá abajo, sino esto que está aquí arriba. Es importante porque nos ahorra mucho trabajo en el futuro, principalmente para no hacernos bolas ya después, ya cuando tengamos la reacción balanceada, es más fácil pues añadir todo desde un principio para luego no andarnos trabando con las cargas. ¿Ok? Simplemente tómenlo como un consejo. Entonces, el fierro se oxida, el agua se reduce para liberar hidrógeno. En la primera reacción, dense cuenta que no está involucrado el oxígeno. Entonces, lo único que hay que hacer es verificar que esté balanceado el fierro, si lo está, 1 y 1, ¿no? Y las cargas, añadimos 3 cargas negativas de este lado, para que la carga de este lado sea 0, y la carga de este lado sea 0 también. En la segunda reacción, tenemos involucrado el oxígeno. Entonces, vamos a tener que hacer todos los pasos del paso 2 al paso 5, si no me recuerdo. Bueno, entonces tenemos balanceados los hidrógenos, ¿ya? Nos falta añadir un oxígeno. Vamos a añadirlo de este lado. Ahí está. Y ahora bien, añadimos un agua, pero añadimos también dos hidrógenos. Así que hay que añadirlos de este lado en forma de H más. No nos dice si es en medio básico o ácido, pero vamos a suponer que se lleva a cabo en condiciones ácidas. Entonces, pues aquí ya tenemos balanceado. En cuanto a masas, dense cuenta que ya están balanceados los hidrógenos y los oxígenos. Ahora hay que balancear las cargas. Tenemos dos cargas positivas en el lado de los reactivos y carga neutra en el lado de los productos. Así que vamos a añadir dos electrones para que esto sea neutro. Y ahora sí continuamos. Ya tenemos las semireacciones. Procederemos a el siguiente paso. Recuerden que el siguiente paso es verificar que el número de electrones que se libera en la primera reacción sea el mismo número de electrones que se aceptan en la segunda reacción. Como podemos ver, esto no ocurre. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar ambas reacciones por un número de tal manera que en ambos lados tengan el mismo número de electrones. ¿Por qué no multiplicamos este lado por 2 y este lado por 3? ¿Por qué hacemos esto? Porque 2 por 3 electrones me van a dar aquí 6 electrones. Y si yo multiplico este 3 por 2, me van a dar 6 electrones. Entonces me conviene, ¿no? Vamos a hacerlo. Multiplicamos la primera semireacción. 2 fierro, me produce 2 fierros 3 más 6 electrones. Y en la segunda me queda 6 electrones más 6 hidrógenos más 3 aguas. Me produce 3 H2 más 3 aguas. Y lo sumamos todo. Tenemos que los 6 electrones que se liberan aquí son los 6 electrones que se necesitan para la segunda reacción. Por eso requeríamos que los electrones fueran los mismos en magnitud en ambas reacciones, para que fueran 6 y 6 y lo pudiéramos eliminar de una vez.
¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos 3 aguas de este lado que se pueden eliminar con 3 aguas de este lado, lo cual nos reduce un poquito la reacción. Y ya sumamos todo. 2 fierros más 6 hidrógenos más producen 2 fierros 3 más 3 así. ¿Ok? Digamos que eso está correcto. De hecho, podemos verificarlo, ¿no? Tenemos 6 hidrógenos de ambos lados, 2 átomos de fierro de ambos lados, y la carga en cada uno de los lados es más 6. Pero podríamos dejarlo así. Yo supuse que tal vez la reacción sería en medio ácido. Pero, ¿qué creen? Ojo, nos dice que el agua es parte de los reactivos. ¿Qué podemos deducir con esto? Que si no es dense cuenta que en medio ácido no participa el agua. O sea, el agua realmente, mm, pues se puede despreciar como lo hicimos en esta, lo eliminamos de ambos lados. Pero ¿qué pasa si yo hago el paso adicional y supongo que se lleva a cabo en medio básico? ¿Se acuerdan cuál era el último paso para deducir en medio básico? Tenemos que añadir el mismo número de protones en ambos lados de la ecuación, es decir, 6OH menos de este lado más 6OH menos de este lado. ¿Ok? ¿Y qué tenemos? 6OH menos con los 6H más se vuelven 6 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. 2 fierros más las 6 moléculas de agua que necesitábamos nos forma 2 fierro 3 más 3 hidrógenos más 6OH menos. Y podemos verificarlo, ¿no? Del lado de los productos, en los productos tenemos 2 átomos de fierro, al igual que los reactivos. También tenemos 6 átomos de hidrógeno en los productos y en los reactivos. Y también tenemos 6 oxígenos en los reactivos y en los productos. Entonces está balanceado respecto a las masas. Ahora, respecto a las cargas. En el lado de los reactivos, la carga es 0. Y en el lado de los productos, esto da una carga parcial de más 3, de más 6. Y los 6OH menos te dan una carga de menos 6. Esto es neutro. Entonces la carga total de todos los reactivos, de todos los productos es 0. ¿Ok? Hicimos este, digamos, procedimiento porque en la en la reacción global nos pedía que el agua fuera uno de los reactivos, como lo tenemos en este caso. ¿Ok? Y eso sería balancearlo. Y ahora descubrimos que si el agua participa, entonces se lleva en medio básico. ¿Cómo lo vemos? Pues aquí tenemos la partícula OH-, característica de un ambiente básico, ¿no? Ese sería lo que nos dice la reacción. El siguiente ejemplo es, el siguiente está curioso porque, miren, es el ejemplo D. En el caso D tenemos, perdón, óxido de arsénico 3 que reacciona con peróxido de sodio para formar arsenato más agua. Y te dice medio básico. ¿Ok? Ok. Primer paso inicial, indispensable, verificar, bueno, más bien obtener las semirreacciones, la semirreacción de oxidación y de reducción. Semirreacción de oxidación. ¿Qué ocurre? Primero tenemos que ver cuáles son las cargas de cada uno de los átomos, ¿no? El arsénico trabaja con más 3, el sodio con más 1, el oxígeno con menos 1. Cada oxígeno trabaja con menos 1. El arsénico aquí trabaja con más 5. El agua aquí trabaja el oxígeno con menos 2, el agua con más 1. ¿Ok? Eso sería todo. ¿Qué cambia? ¿Quiénes cambian su número de oxidación? El arsénico pasa de más 3 a más 5, por lo cual se oxida. Y el oxígeno pasa de menos 1 a menos 2, por lo que se reduce.
Y ahí lo tenemos. Lo escribimos. Recuerden, chicos, tenemos que escribir básicamente el compuesto en el cual está involucrado el arsénico. Así, ¿vale? Y en la segunda reacción, pues podría, digamos, escribir esto, ¿no? Pero en este caso voy a hacer una excepción. Y ahorita les explico por qué. ¿Por qué voy a hacer una excepción? Porque si se dan cuenta, el sodio, pues el sodio puede ser un ion espectador. Es decir, el sodio probablemente no le ocurra nada. Así que aunque aquí no esté explícito, al final en esta reacción vamos a obtener sodio más. No le pasó nada al sodio. Lo único que va a cambiar en esta especie va a ser el oxígeno. Pero para no andar cargando el sodio, digamos, pues lo voy a dejar simplemente como esto, esta especie. Solamente en este caso, porque ya les había comentado que el sodio pues no cambia. Y sería, digamos, más trabajo andar escribiendo el sodio, tanto en reactivos como en productos. Mejor lo desprecio, suponiendo ya o tomando por obvio de que pues no le pasa nada, ¿ok? Simplemente se queda en disolución y así queda. Entonces, estas van a ser nuestras reacciones con las que vamos a trabajar y empezamos. Voy a tratar de hacerlo sobre la marcha, sobre el mismo dibujo que ya tengo, para que vean lo sencillo que es, ya sin andar copiando y transcribiendo tanto. Simplemente cada paso lo voy a hacer con un diferente color para que vean cómo avanzamos, ¿ok? Ya tenemos las semireacciones. Paso número 1, verificar que esté balanceada la masa de todos los elementos que no sean oxígeno e hidrógeno. Aquí tenemos dos arsénicos y aquí tenemos un arsénico, así que hay que añadir un 2 aquí, ¿ya? Y ya está. Por el momento despreciamos el oxígeno. La segunda reacción tenemos dos oxígenos aquí y aquí tenemos un oxígeno, así que vamos a añadir un 2 y ahorita vemos qué pasa con el hidrógeno. Y ahora bien, ya hicimos el paso 1. Paso número 2, si está involucrado oxígenos, balancear los oxígenos. Es decir, aquí en productos, aquí en reactivos tengo 3 oxígenos y aquí tengo 8. De tal manera que aquí me hacen falta 5 oxígenos, pero los voy a agregar en forma de agua. Recuerden, los oxígenos se agregan en forma de agua. Y ahí está. Ya tenemos balanceados los oxígenos. En la parte de abajo tenemos 2 oxígenos. Ya están balanceados los oxígenos. ¿Ok? Entonces ya no añado ningún oxígeno de ningún lado porque ya está balanceado. Tercer paso, añadir hidrógenos. Aquí añadimos 10 hidrógenos, por lo que aquí voy a escribir más 10 hidrógenos, pero los añado como H+, ¿ok? Y de la reacción de abajo, tengo 4 hidrógenos de este lado, así que voy a añadir 4 hidrógenos en forma de H+, ¿sale? Y ahí ya tenemos. El siguiente paso, porque ya perdí la cuenta, es balancear las cargas. Aquí tenemos carga 0, básicamente ninguna especie está cargada, y aquí tenemos carga más 6, menos 6, perdón, menos 6. Y aquí tenemos 10 cargas positivas. Entonces, menos 6 más 10, tenemos una carga de más 4 en los productos. Pero como este lado es neutro, vamos a tener que aquí añadirle más 4 electrones para que esté balanceada las cargas. ¿Ok? Y en la segunda reacción que tenemos 4 cargas positivas y una sola molécula que tiene carga 2 menos. ¿Ok? Más 4 menos 2 es más 2. Y aquí esto es neutro, así que aquí tenemos que añadirle 2 electrones de este lado. ¿Sale? Y ahí lo tenemos. Ahora bien, recuerden que tenemos ahora que verificar que este número de electrones sea el mismo número que este. ¿Ocurre? No ocurre. Por lo que tenemos que hacer un paso antes, que es multiplicar todo esto por 2. ¿Sale? Aquí sí me voy a permitir, digamos, escribirlo nuevamente. Bueno, lo escribo. Me quedaría 5 aguas
más trióxido de diarsénico, se produce 2 arsenatos, más 10 hidrógenos, más 4 electrones, y multiplicamos por 2 la que está abajo, ¿no? O sea, 4 electrones, más 8 protones, más 2 ion peróxido, se produce 4 aguas. Y ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. Y ahora bien, ahora sí, nuestro último y anhelado paso sería, pues, cancelar lo que se pueda. Si podemos cancelar eh, este, los 4 electrones de aquí con los 4 electrones de aquí, pues está bien, eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué más podemos reducir? Chéquense que aquí tenemos 10 hidrógenos y aquí tenemos 10 hidrógenos en forma de protón. Entonces, si aquí le quitamos 8 hidrógenos, nos queda 0 de este lado. Y si aquí le quitamos 8 hidrógenos, nos quedan 2 hidrógenos. ¿Qué más podemos reducir? Pues tenemos aquí 5 aguas y aquí 4 aguas. Si quitamos 4 aguas de aquí, nos quedan 0 aguas. Y si quitamos 4 aguas del otro lado de la flecha, nos va a quedar un agua. Y ya no se puede reducir nada más. Entonces escribimos, nos había quedado un agua de este lado, más 2 peróxidos, más el óxido arsénico 3, que nos produce 2 arsenatos. ¿Ok? Y ahora verificamos simplemente de que esté bien balanceada nuestra ecuación. Pero nos faltan los 2 hidrógenos aquí, ¿verdad? Sí, se me pasaba. Los 2 hidrógenos. Y ahí está, balanceado, ¿no? Pueden pausar el video y ver que sí está balanceado correctamente. Sin embargo, aquí no hemos terminado. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta, esto es la semireacción, la reacción que diga en medio ácido, porque aquí explícitamente nos dice que hay hidrógenos, ¿sale? ¿Qué hay que hacer? Lo queremos en medio básico. Entonces, tenemos que añadir 2 OH menos de ambos lados, y recuerden que estos 2 H menos que vamos a añadir aquí se van a hacer agua con esto. Entonces, pues podemos escribir lo siguiente. Voy a añadir 2 OH menos de ambos lados. Básicamente de este lado no me va a pasar absolutamente nada. Pero como aquí añadí 2 OH menos, se van a formar 2 aguas. ¿Sale? Y dense cuenta que ahora tenemos agua como producto y agua como reactivo. Entonces podemos simplificarlas, ¿no? Como reactivos tenemos un agua y como productos tenemos 2 agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar una molécula de agua de ambos lados y pues me queda esto, ¿no? Simplemente. ¿Sí o no? Entonces, digamos que puedo acomodarlo así. Y ahí tengo mi reacción balanceada, básicamente. Y pues dense cuenta que cumple con todos los requisitos del principio. Tenemos agua como productos, aquí tenemos agua como productos. Tenemos todas las especies. ¿Qué nos hace falta? Miren, voy a arrastrar esta ecuación. O sea, la respuesta la voy a jalar para arriba, para que me sigan lo que estoy diciéndoles. Miren aquí. Chequen cómo se parece. O sea, ya está tomando forma, ¿no? Básicamente ya está resuelto. Pero nos hace falta una última cosita. Dense cuenta que el OH menos, ¿se acuerdan que les comenté que íbamos a tomar OH menos así, O2, el peróxido? O sea, escribimos esto al principio para trabajar más fácil en lugar de esto. No sé si se acuerden. Entonces, pues vamos a añadir los sodios aquí. Sodios, 2 sodios. Y vamos a añadir los 2 sodios de este lado. Porque esos no cambiaron. Básicamente la reacción ya ocurrió y a los sodios no le pasaron nada. Entonces, pues podemos expresarlo así.
Pero ¿qué ocurre? Tenemos esta especie, dos iones peróxido y dos iones sodio. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues simplemente que se forme esto, ¿no? O sea, estos dos pueden juntarse para formar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues simplemente reescribo lo que ya tenía como 2OH menos más peróxido de sodio, de forma A más el óxido de arsénico 3, de forma 2 arsenatos, más agua, más 2 sodios más. Y ya, ese sería nuestro resultado. ¿Ok? Y ahora sí ya involucra todas las especies que teníamos en el problema inicial, ¿no? Contamos con peróxido de sodio, óxido arsénico 3, arsenato y aguas, ¿no? Básicamente lo que añadimos en el proceso fue el OH- porque es medio básico, y pues para balancear todo también teníamos que añadir necesariamente 2 sodios del lado de los productos. Y ahora pues corroboramos, ¿no? Arsénico, sodio, hidrógeno y oxígeno. Arsénicos del lado de los reactivos tenemos 2. Del lado de los productos tenemos 2. Sodio del lado de los reactivos tenemos 2. Del lado de los productos tenemos 2. Hidrógenos tenemos 2 aquí y ya, ¿no? Y del lado de los reactivos, del lado de los productos tenemos 2 también. Oxígenos tenemos 2 más 3 son 5. Ah, y 7, ¿no? 7. Y del lado 7, ¿sí son 7 o...? A ver si me está pasando un número. A ver qué pasa aquí. Ah, ok, 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 ok. Ya vi. Perdonen ustedes. Ya vi. Aquí añadí 2 moléculas de peróxido, ¿no? Entonces aquí no van a ser 2 sodios, sino 4 sodios. Y aquí van a ser 4 sodios. Ok, perdón, perdón. Ese fue mi error. Aquí corrijo, 4 sodios. Y entonces aquí son 2. ¿Ok? Ahora sí. A ver, volvemos a contar para no hacernos bolas. Contamos de nuevo. Arsénicos tenemos 2 y 2. Sodios tenemos 4 y 4. Hidrógenos tenemos 2 y 2 de este lado, ¿no? Eso no cambió. Los oxígenos, ahora sí. 2 oxígenos aquí, 4 aquí. Tenemos 6. 6 y 3, 9, ¿no? 9 del lado de los reactivos. Y aquí tenemos 8 oxígenos y 1 del agua. Tenemos 9, ¿no? Entonces la masa está balanceada. Y lo otro es la carga. Aquí tenemos una carga de 2 menos, entonces 2 menos. La carga del lado de los reactivos. Y la carga de los productos es 2 por menos 3 es menos 6. Pero los 4 sodios dan carga positiva. Menos 6 más 4 tenemos una carga de menos 2 en los productos. La carga se conserva, la materia no cambia, entonces pues tenemos balanceada nuestra ecuación en términos de masa y carga.